Uno siente que el mundo ya se acaba porque cuanto termina es su vida. Su pobre vida, tan independiente de él, empezó cuando ella misma quiso y concluirá nadie sabe dónde, ni cuándo, ni de qué manera. Morimos con las épocas que se extinguen, inventamos edenes que no existieron, tratamos de explicarnos el gran enigma de estar aquí un solo largo instante entre el porvenir y el pasado. Esto decía José Emilio Pacheco en su poema Épocas de su libro Siglo Pasado, y entre ese porvenir y el pasado se vislumbra un presente que se cuestiona sobre las huellas y los indicios que lo ayuden a responder a ese gran enigma. Una de esas huellas se encuentra en los vestigios del pasado con los que la mirada del presente se encuentra. Huellas, indicios, vestigios. Hablo de todo esto porque en el programa de esta tarde charlaremos con Enrique Vela, quien nos viene a platicar sobre la revista Arqueología Mexicana, una revista que entre muchas otras cosas se ha dado a la tarea de divulgar el patrimonio arqueológico de nuestro país. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida como cada semana, como cada lunes, a la Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la Filminería en Radio UNAM, en donde el libro y en este caso la revista es el punto de partida para poder conversar sobre diferentes temas de importancia para el presente de nuestro país. Saludo a todos los que prestan sus oídos para escucharnos y acompañarlos durante estos minutos mediante las ondas hertzianas de Radio UNAM y también por la fibra óptica en radio.unam.mx y en nuestro perfil de Facebook, donde nos encuentran como la Feria de los Libros, y también en el perfil de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Recuerden que también estamos en X como @ferialibros, @ferialibrosru, @filminería en Instagram. Y bueno, pues los invitamos a hacer comunidad, a que nos envíen sus comentarios, sus preguntas sobre el tema del cual estaremos platicando en unos momentos más. Mientras tanto, vamos a escuchar nuestro aforismo del lenguaje y regresamos a la emisión 1204 de la Feria de los Libros. Aforismos del lenguaje. ¿Alguna vez has usado la expresión darle vuelo a la hilacha? Se suele utilizar para referirse a alguien que se deja llevar ante un placer sin medir las consecuencias, con una connotación de desenfreno. De acuerdo con la Real Academia Española, hilacha es un pedazo de hilo que se desprende de la tela. No obstante, otras fuentes aseguran que la frase hace alusión a la actividad de volar papalotes, debido a que la cuerda con la que se manejan es conocida como hilacha, y entre más se suelta, más alto vuela el papalote. El vocablo hilacha se utiliza bajo la idea de algo desagradable, pues la Real Academia Española también la define como el resto o vestigio insignificante de algo. Además, en otros países como Guatemala, la hilacha es el nombre de un guisado de res con salsa y papas cocidas. El Diccionario del Español de México define esta locución como hacer algo sin limitarse, sin reparos o sin escrúpulos. ¿Y tú, ya conocías el origen de esta expresión? Aquí estuvo la indagación de una frase que todos en algún momento hemos llegado a usar o a escuchar entre nuestras conversaciones, y nosotros, como cada lunes, le damos vuelo a la hilacha con los libros de cortesía que tenemos para todas y todos ustedes, porque tenemos un ejemplar del pensamiento de Bolívar Echeverría, Arquitectura, Génesis y Trascendencia, de Jorge Veraza Urtuzuastegui. Esta es una cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y también un ejemplar del Estado del Conocimiento 2012-2022, un acercamiento al estudiante normalista. ¿Qué se debe saber de él? Está coordinado por Zoila Rafael Ballesteros y Maricruz Aguilera Moreno, cortesía de Newton Edición y Tecnología Educativa. Se van a ir estas cortesías para las dos primeras personas que nos escriban en el chat de la transmisión por Facebook y nos digan el autor que se mencionó la semana pasada en la sección de Jueves de Poesía en nuestra página de Facebook. Ya lo saben, si todavía no nos siguen o no le han dado like, pues vayan, nos encuentran como la Feria de los Libros y busquen por ahí esta publicación de Jueves de Poesía para que se puedan llevar alguno de estos ejemplares. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a formar parte de su grupo de becarios.
Si eres estudiante universitario o recién egresado y tienes interés en el libro y la lectura, consulta la convocatoria en filminería.unam.mx. Y como se los adelantaba al inicio del programa, tenemos la visita de Enrique Vela, quien estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Triple H Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue maestro en la ENA e investigador del Departamento de Registro Arqueológico del INAH. Es autor de varios títulos, entre ellos Arqueología de la serie Historia Ilustrada de México, merecedor del Premio García Cubas. Además, ha sido editor de la revista Arqueología Mexicana desde su fundación, revista de la cual nos viene a platicar el día de hoy. Así que, Enrique Vela, te doy la bienvenida aquí a la cabina del 860 de AM y la bienvenida, por supuesto, a la Feria de los Libros. Muchas gracias por la invitación. Déjame antes, apoyen a la ENA, no sean así. Exactamente. La escuela se necesita, es muy importante para todo esto, para reproducir este conocimiento y asegurar su difusión y el disfrute por parte de todos. Y qué bonito que empezaste con José Emilio Pacheco, que es una de mis lecturas de estos días. No, entonces, pues, y me sumo también a lo que mencionas, porque la ENA existe, porque resiste. Entonces, un abrazo solidario a todas las compañeras y compañeros, a la escuela en general, que ha sido pues un espacio que ha dado grandes investigadores, y como bien lo mencionan, muchos de ellos han publicado en esta revista. Así que un abrazo fuerte y solidario a todas y a todos ellos. Una escuela además donde pues estudiamos, entonces... Tuvimos la suerte de pasar por ahí. Exacto. O la mala suerte, ¿no? Oye, pues me gustaría que para abrir esta conversación le platicaras a nuestra audiencia sobre la historia de la revista, cómo es que surge y sobre todo qué transformaciones ha tenido a lo largo de todos estos años. Antes de entrar al aire me decías que están también en esta transición entre lo material y lo digital, que sin duda pues nos vemos obligados a cambiar ante los tiempos que estamos viviendo. Sí, es una transición que imponen los tiempos, ¿no? O sea, alguien dijo por ahí que las revistas miden el pulso de los tiempos, pero también son producto del tiempo, ¿no?, en que vivimos. Y bueno, pues vamos, el mundo se está transformando hacia lo digital, o ya está transformado, no lo sé, pero el impreso sigue teniendo vigencia, afortunadamente. Yo creo que sigue teniendo cierto mercado y tiene valores distintos a lo digital, ¿no?, que nos toca como sociedad pues valorar qué tan importante es conservarlos, ¿no? En esencia es eso. La revista, pues ya me hago bolas de tantos años que tenemos, vamos a cumplir 33 años el año que entra, a principios de año. Tenemos 33 años saliendo al principio cada 2 meses, porque la revista es bimestral. Y luego, ahora ya también tiene mucho tiempo, ahora unos 20 años, empezamos a hacer regularmente ediciones especiales que salían en el mes que no sale el número regular, ¿no? Entonces prácticamente somos mensuales, con una vertiente, lo que llamamos nosotros los números regulares y una de números especiales. Los números regulares se distinguen porque están dedicados a un tema en específico, pero se abordan desde un punto de vista como particular sobre el tema, ¿no? Está conformado por varios artículos de los investigadores que están indagando sobre el tema, los meros especialistas, y trae otros artículos de otro tipo, ¿no? Digamos que es una revista propiamente. Y los números especiales de los que vamos a platicar ahorita, ellos están enfocados más en un solo tema y son muy visuales, porque desde el principio reconocimos que aunque somos una revista de divulgación, de muy amplia divulgación, que hacemos el esfuerzo por transformar los materiales científicos, académicos, a un lenguaje llano, pues no siempre se logra plenamente, ¿no? O sea, no es posible, pues. Y es dificilísimo, además. Es muy complicado. Y entonces estos materiales nos ayudan a solventar el servicio a otro tipo de público, ¿no? Que tal vez quiere un poco menos de profundidad y más ir directo al detalle. La ventaja, eso nos los da la ilustración, la imagen. Es un lugar común, pero una imagen puede decir tanto como 1000 palabras, ¿no? Y ya sé que es un anuncio de un periódico, pero la frase es muy afortunada, ¿no? Entonces, y en eso estamos, pues, es en lo que andamos.
has dicho una palabra que es clave, que es el de la divulgación. Me gustaría preguntarte desde tu perspectiva como arqueólogo, pero sobre todo como editor, ¿cuál consideras que es la importancia de la divulgación en las ciencias sociales y de las ciencias sociales? ¿Y cómo ves el panorama de la divulgación? Porque a veces hay quienes se resisten a divulgar y a sacar o a transmitir, comunicar todo lo que se hace desde un saber académico, pero que me parece muy importante y no es casual que mucha gente se acerque a la revista buscando una información más seria, pero sin perder también este sesgo de la divulgación. Sí, fíjate bueno, bien haces la distinción y no me preguntas qué pienso de la divulgación de las ciencias, ¿no? Sino de las ciencias sociales, porque es distinta. Sí. Pues en la medida que son ramas de conocimiento distintas, la importancia de divulgarlos también es distinta, pues, ¿no? Las ciencias sociales, pues al final son un fenómeno social. No es que el otro no lo sea, pero lo son en otros términos, ¿no? Entonces, para divulgar lo que nosotros mismos para que lo que nosotros mismos estamos haciendo, investigando los fenómenos sociales, las estructuras, todo lo que me digas, pues para que eso tenga sentido, debe retroalimentarse con el objeto de estudio, ¿no? Que son las sociedades en sí, ¿no? Para un poquito aclararlo, por ejemplo, en términos arqueológicos, de arqueología aquí en México, pues la divulgación es esencial. ¿Por qué? Porque no solo porque puede contribuir, es un aspecto que no me gusta mucho meterme porque se enreda mucho, pero puede contribuir a la identidad, a un reconocimiento de nuestra historia, de dónde venimos, todo eso, ¿no? Que bien puede discutirse, pero claro, digamos que ahí está, ¿no? Pero la difusión en arqueología tiene otro valor que es muy importante y que está desde los inicios de la revista, como lo tenemos como presente, que es que México tiene un patrimonio arqueológico muy grande, muy rico, muy complejo, pero a la vez muy expuesto a procesos de destrucción que van desde el saqueo, la gente no colecciona piezas arqueológicas, nada más las echan a perder, o se hacen obras de infraestructura y pasan por lugares que antes estaban deshabitados y que están ahí los vestigios arqueológicos y los destruyen. O sea, hay una destrucción enorme del patrimonio arqueológico. Entonces, con ser muy grande, está sujeto a un proceso de destrucción constante que poco a poco lo va haciendo menos, ¿no? Claro. Y además el patrimonio arqueológico, a diferencia de muchos otros patrimonios, no es renovable. No es renovable. O sea, una vez que tú destruyes un vestigio arqueológico, lo destruiste para siempre. Se perdió. No hay modo de traer otra vuelta a los toltecas y que vuelvan a hacer. No, o sea, eso ya se acabó. Y además, los vestigios arqueológicos solo tienen sentido si son estudiados en contexto, pues. Cada vestigio arqueológico es como la palabra, como una letra en un libro, ¿no? Si tú le quitas un pedazo a esa hoja del libro, terminas por no entender la totalidad. Y si le quitas mucho, pues, terminas entendiendo menos. Y si le arrancas la hoja al libro, pues menos, ¿no? Entonces, un lugar común es decir que la investigación arqueológica es como estar leyendo un libro e irle arrancando las hojas, ¿no? Pero ese quitarle las hojas al libro va acompañado de un proceso de registro muy minucioso, científico, ¿no? Que no sucede si es cualquiera quien va y destruye los vestigios arqueológicos. Entonces, para conservar ese patrimonio arqueológico, en menos, digamos, para hacer el esfuerzo de que se conserve lo mejor, lo más que se pueda, porque es imposible conservarlo todo, pues es necesario entender qué es la arqueología y, sobre todo, qué información te proporciona, ¿no? ¿Qué valor tiene? A eso estamos nosotros. Esto es lo que podemos saber de los vestigios arqueológicos, esto nos dicen de nuestra historia, esto ayuda a que te comprendas o que nos comprendamos mejor, ¿no? Está en la esencia de la revista, ¿no? Sí. Sí, no, dime. Y romper también con estos mitos que se han creado alrededor de la figura del arqueólogo y de la arqueología, pues que en gran medida se los debemos al cine, que van creando estos clichés, estas ideas a veces muy distorsionadas y muy alejadas de la realidad y de lo que implica hacer y ser arqueólogo. Oye, pues nos compartiste 2 ediciones especiales, me gustaría que nos platicaras de la primera, que lleva por título La cocina prehispánica. ¿Podemos concebir a la cocina prehispánica como una consecuencia de un proceso histórico en el que confluyen no solo los alimentos, también las maneras en las que se conseguían, se preparaban y se consumían esos alimentos? Sí. Pues fíjate que
la cocina prehispánica, bueno, la cocina, perdón, es el hecho, para mí es el hecho cultural por excelencia, ¿no? Por muchas razones, por todas las vertientes que has mencionado, sino además porque tiene una pervivencia prácticamente natural. O sea, uno recibe de su familia las costumbres culinarias, ¿no? Recibe ciertos modos de apreciar los alimentos, cierto modo de consumirlos, de compartirlos, heredas recetas, cuando se va un ser querido, de repente te das cuenta que lo que estás extrañando es lo que preparaba, ¿no? Aparte de todo lo demás, pero de repente ya no estoy comiendo el adobo que comía, Sí, por ejemplo, sí, sí. ¿no? Entonces, es una manera de recrear la cultura que es casi imperceptible, pero que es muy importante, pero a la vez es un asunto donde hay una transformación también constante, ¿no? Entonces, nosotros nos fuimos al tema de la cocina prehispánica, que es un tema que abordamos hace muchísimos años, casi al inicio de la revista. Esta es la edición especial 122. Así es. Nuestra edición especial 12 estuvo dedicada a la cocina prehispánica, hecha por Cristina Barros y Marco Buenrostro, que durante años tuvieron aparte que han hecho muchísimas cosas, una muy conocida sección en la jornada que se llamaba Itacate, que era muy divertida. Bueno, la gente pedía ese número. Ya no había las condiciones para reeditarlo, para reimprimirlo, pero lo pedían muchos. Es el número más pirateado de Arqueología Mexicana. Lo que me lleva a pedirles que no pirateen Arqueología Mexicana. Ahorita les explico por qué, pero no sean así, ¿no? Y entonces decidimos que íbamos a hacer una nueva edición, ya con un enfoque un poco distinto, no que suplantara aquella, sino que abondara en aquella edición pasada sobre la cocina prehispánica, ¿no? Bajo esta idea de que la cocina es una cosa integral, que hace parte de la cultura, que refleja la cultura como pocas, nos planteamos, bueno, hay una cocina mexicana que es orgullo de todos, que todo el mundo la consumimos, que la reconocemos. Nosotros vemos un plato, nadie nos tiene que decir que si es mexicano o no, lo sabemos, ¿no? Pero pensamos que era valioso saber que la cocina mexicana es mexicana, no es prehispánica, porque hay mucho esa tendencia a confundir, ¿no? Sí, sí. Lo que ahora conocemos como cocina mexicana es la suma de la cocina de la época prehispánica y de lo que llegó después, ¿no? O sea, ahí está lo que te decía, que la cocina como pocos refleja el devenir cultural, ¿no? O sea, lo que nosotros orgullosamente decimos, este es un platillo mexicano. Bueno, sí tiene ingredientes prehispánicos, ahorita sí que platicamos de algunos, pero tiene la suma de otras cosas que vinieron de Europa, de Oriente, de África, ¿no? La cocina mexicana sin ajo, sin cebolla, pues sería casi impensable, ¿no? Pues eso no existía aquí en la época prehispánica, por ejemplo, ¿no? Que ese es un reto, ¿no? Cómo poder aproximarnos a saber sobre el fenómeno de la alimentación prehispánica. Amigas y amigos, estamos platicando con Enrique Vela sobre la revista Arqueología Mexicana. Vamos a escuchar un poco de música, pero no le muevan, no le cambien, porque seguimos con más en la Feria de los Libros. Estamos de regreso en el 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Escucharon La Milpa de Valerio de José Alfredo Ontiveros Carrillo, mejor conocido como Guadalupe Trigo, quien fue un guitarrista, cantante y compositor mexicano,
y esta canción aparece en el álbum homónimo de 1971. Bueno, pues muy ad hoc también, por supuesto, con el tema de este número del cual estábamos platicando. Y antes de pasar al otro número, me gustaría que nos hablaras precisamente de eso. ¿Cuáles son esos medios por los que podemos aproximarnos al conocimiento del fenómeno de la alimentación prehispánica, que es algo complicadísimo porque no hay muchos vestigios, huellas para saber cómo era? Mira, no nos ha quedado ninguna receta, para empezar, ¿no? No sabemos, porque las recetas son indispensables porque te dicen los ingredientes, te dicen las cantidades, los modos de prepararlo. Entonces, o sea, no hay ninguna receta en el sentido que las conocemos ahora, ¿no? Pero sí hay muchos medios para acercarse a la cocina prehispánica, para conocer los ingredientes, para conocer el impacto de la alimentación en la población, o sea, la distribución de los alimentos en los grupos sociales. Hay modos, hay por fortuna modo de saber cada cuándo se consumían ciertos alimentos y en qué sentido. El libro de Fray Bernardino de Sahagún, que todo el mundo conoce, el Códice Florentino, la historia general de las cosas de la Nueva España, trae la descripción de las fiestas que se hacían. Aquí en Tenochtitlan se hacían fiestas veintenas, cada 20 días se llevaba a cabo una fiesta. Y en la descripción que hace el de las fiestas, reporta cuáles son los alimentos que se preparaban y se ofrecían a los dioses, o cuáles tenía que consumir la población, ¿no? Y ahí ves muchas cosas. Bueno, depende de la disposición de los alimentos. O sea, se comía el maíz tierno, los frijoles o el maíz ya maduro, o se hacían ayunos. Todo eso está registrado ahí. Quien lo ha estudiado con mucha profundidad y lo difunde con mucho talento es Elena Maceto, que es investigadora, profesora de esta universidad. Acérquense a sus trabajos para eso, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, los huesos nos dicen. En una época cuando yo estudiaba, pues veíamos los huesos y veíamos en los huesos quedan marcas de nutrición, de si estabas desnutrido, de qué tipo de sustancias te hacían falta, ¿no? Que te habían provocado ciertas enfermedades y todo eso. Pero recientemente ya andan con unas cosas bien bárbaras, que toman unas muestras chiquitas de los huesos y se llama isotopía. Entonces determina la cantidad de isótopos y que te permiten saber la procedencia de los alimentos y qué tanto lo consumiste, ¿no? Entonces ya no están hablando en términos de nutrición, por ejemplo, ¿no? Y de dónde vivía la gente, que por el tipo de alimento que estaba consumiendo. Entonces hay muchas maneras. También cuando estoy nada más dejando ver mi edad, ¿verdad? Pero también cuando yo estudié arqueología lavábamos las vasijas, encontrábamos las vasijas y las lavábamos y todo, y eso era un error tremendo, porque ahora sabemos que todas las vasijas tienen en el fondo sustancias microscópicas, claro, que ahora con análisis químicos ven que había, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han encontrado en contextos rituales vasijas que tienen restos que indican que ahí se nixtamalizó. O sea, ya sabemos que el hacer el maíz nixtamal es muy antiguo. Sabemos las fechas de consumo de cacao más antiguas, de Chile, y además como están en ciertos contextos, que es lo que te decía hace rato, es muy importante saber el contexto de las cosas. Pues sabemos, por ejemplo, que el cacao y el chile se consumían en contextos rituales, ¿no? El cacao es obvio porque hasta la época del contacto, ahora lo consumimos cualquiera y lo encuentras en la tienda de la esquina, pero en la época prehispánica estaba reservado a cierta clase social y a ciertos momentos, ¿no? Incluso había castigos para quien consumía cacao sin permiso. Pero ahora sabemos que así era, pues, o sea, desde el preclásico medio, pero el chile no sabíamos, no nos imaginábamos que se consumía en contextos rituales, ¿no? Y ahora sí lo sabemos. Ahora, quien se ha puesto una buena enchilada sabe que se le aparecen los demonios, ¿no? Pues todo esto y más pueden encontrar en esta edición especial 122 dedicado a la cocina prehispánica. Y Enrique, tú sabes que el radio se va rapidísimo, sí. Nos quedan unos cuantos minutos y me gustaría que para cerrar invitaras al público a leer, por supuesto, y adquirir la edición especial 123 Tesoros Museo Nacional de Antropología. ¿Qué pueden encontrar en este número y por qué es necesario o importante que lo lean? Bueno, mira, el Museo Nacional de Antropología es nuestro gran recinto. Claro. O sea, sintetiza todo el conocimiento arqueológico que hay sobre
que tenemos, refleja la época en que se concibió. Eso la gente es interesante que lo tome en cuenta. Cuando visite el museo, lo que va a ver es una manera específica de considerar la historia prehispánica de México, ¿no? El arreglo propio de las salas y todo esto lo refleja, que no estoy diciendo que esté mal, sino que lo refleja, ¿no? Pero es nuestro gran museo, es el museo más visitado. A todo mundo en la primaria, en la secundaria lo llevan a conocerlo y es un goce, o sea, es así. Acaba de recibir el premio Princesa de Asturias, lo recibieron con todo, ¿no? Merecimiento el viernes pasado, que además tiene sus implicaciones para los asuntos estos de si la conquista tiene que pedirnos perdón y todo esto. Política ¿no? exterior, diplomacia. Sí. Como no quiero que te censuren el programa, me voy a guardar. Este espacio me guardo mi opinión. Este espacio es... Pero es el museo por excelencia, ¿no? Por cierto, no este recinto que está en Chapultepec se inauguró en 1964. Ajá. Pero el museo, pues como institución, el antecedente es de 1824. Estuvieron festejando 200 años de la creación del museo. Apenas se independizó México, se hizo patente que se necesitaba un espacio donde resguardar todos estos tesoros, ¿no? Ha cambiado la manera de exponerlos, de explicarlos y todo eso, pero el espacio siempre ha estado ahí, ¿no? Y en este número lo que hicimos fue un poco en ese sentido, ¿no? Que voy a ir a ver. El museo es inabarcable, o sea, nadie lo visita en un solo día, está lleno de tesoros. Pocas veces en arqueología la palabra tesoros hace tanto sentido como con respecto a lo que tiene el museo. Tiene mucho expuesto, pero tiene unas bodegas llenas de maravillas también, o sea, que nos rebasan, pues, ¿no? Entonces siempre hacer un número sobre el museo implica hacer una selección, algo que no te puedes perder al ir al museo, ¿no? Y siempre implica que esa selección depende del criterio o el humor del autor, que en este caso fui yo, ¿no? Entonces lo que ven aquí son algunas piezas, sala por sala. El museo está dividido por salas, las que yo, pero no nada más yo, o sea, no es que yo me lo haya inventado, sino que muchas son como las que flotan en el ambiente, que son las más importantes, que no te puedes perder cuando vayas al museo. Ahora, no nada más aparece la foto y los datos usuales que hay sobre las piezas, sino que tratamos de un poquito de dar de cada una de ellas datos sobre su significado, o sea, que tú le encuentres cuál es el valor que tiene la pieza, ¿no? Porque tú te paras frente a la Coatlicue y con eso tienes, o frente a la Piedra del Sol, basta verla y estar un rato ahí. Soy enemigo de esa cosa de las energías y eso, no estoy diciendo eso, pero sí es una impresión, es una experiencia vital, yo diría. Pero bueno, lo que te encuentras aquí es, pues si tú estás viendo la Coatlicue, pues te explico que en lugar de la cabeza tienes dos serpientes que se enfrentan. ¿Qué sentido tiene eso? Que trae una falda de serpientes. ¿Qué sentido tiene eso? Te la señalo para que la ubiques precisamente, ¿no? Y eso con la Piedra del Sol, con la Xochipilli, por hablar de las mexicas. Pero hay piezas extraordinarias como el sacerdote de Atlihuayán. Nada más tenemos 3 minutos, ¿verdad? Como el sacerdote de Atlihuayán, que es una pieza a lo mejor poco conocida, pero que es maravillosa porque es una pieza que tiene 3,000 y algo de años. Pero tiene un valor, es una pieza más o menos chiquita, pero tiene un valor excepcional porque representa uno de los primeros seres que están haciendo un ritual. No me gusta decir chamán, yo creo que la palabra sacerdote es más o menos adecuada, pero el caso es que trae una capa de un dragón encima, ¿no? Y la pieza lo que te transmite es que había rituales donde los sacerdotes o los jefes de gobierno, un personaje especial, transitaba de un mundo a otro, ¿no? Pasaba de este plano terrenal a uno a convivir con seres de otra naturaleza, ¿no? Para lo cual tenía que vestirse y traer ciertos símbolos encima de un proceso de transformación, ¿no? Que sucede también con el conocido acróbata de Tlatilco, que está en la misma sala del preclásico, también un ser que decían que estaba haciendo acrobacias, por ejemplo. Hasta tú encuentras hasta en libros recientes que es un personaje que está haciendo acrobacias, que es casi como si fuera circense, sí. Pero no, también está en tránsito. Él está en una posición de dirigirse de arriba hacia abajo, pero además trae elementos de un lado y otro de la pieza, que eso yo se lo agradezco al querido profesor Alfredo López Austin, que me hizo notar
solar, que de un lado tenía atributos del día y del otro lado atributos de la noche, que es el pelo. Por un lado lo trae lacio, que es de pelo normal, pero el del otro lado lo trae rizado, que es un atributo de los seres del inframundo, ¿no? Entonces, de eso está lleno, son, no sé, 40 y tantas piezas, más unas 100, un poco con descripciones más cortas. Ese es este número. El número. Y nos invitas, por supuesto, y nos das una guía para visitar el museo. Enrique, el tiempo siempre nos falta. Te agradezco mucho que nos hayas visitado esta tarde. Un gustazo. Y pues te esperamos para seguir hablando de más arqueología próximamente. Con todo gusto. Bueno, y también les agradecemos a todos ustedes que nos hayan sintonizado esta tarde. Los espero el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros. Recuerden, leer es estar vivo. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.